¿Cómo estás? Chévere, chévere, muy bien, mucho mejor de mi salud, gracias a Dios. Qué bueno, sí, le estaba comentando aquí a las personas pues que hemos tenido ciertos contratiempos, tanto tú como yo, del tema de salud, pero que bueno, que ya estamos mejor, ya estamos bien. Adiós, gracias. Así es. Tenemos con todas nuestras fortalezas puestas en vivo y pudiendo trabajar como debe ser, ¿no? Pues Así nada, hoy es. nos toca hablar de eso, de la fortaleza, de cómo descubrirlas, nuestras fortalezas, de cómo generar ese autoconocimiento que necesitamos para potenciar lo que nosotros todos tenemos, ¿no? Ujú, Todos tenemos ujú, fortalezas ujú. distintas, obviamente, porque somos distintos todos, pero tenemos muchas fortalezas que a veces no reconocemos o que ni siquiera nos damos cuenta de que son fortalezas, ¿no? Ujú, A ver, ujú. cuéntanos, Francis, ¿cómo trabajas tú todo este tema con el alto rendimiento? Bueno, este es un área encantadora del proceso, porque es ese momento que están en el camino del autoconocimiento Uh y -huh. del autodescubrimiento, pero sobre todo de hacer conexión con su mundo interior. Uh -huh. Y en este momento, cuando tú empiezas a explorar para qué eres bueno, ellos se quedan así como en el aire. ¿Cuáles son tus fortalezas? Uh -huh. Entonces se quedan en el aire porque es como muy complejo, ¿no? Entonces Uh creo -huh. que he descubierto en la metodología que un camino espectacular para hacerlos a ellos, encontrarse con este mundo de talentos natos, Uh -huh. de naturaleza con las que ellos están llegando al alto rendimiento, dónde los pueden ubicar y cómo los pueden identificar. Okay. Entonces, en ese camino, yo lo trabajo muchísimo con entender cuáles son como mis poderes. Uh -huh. ¿Cuáles son esos poderes, no? O sea, si nos vamos un poquito Claro, a los superhéroes, claro, ¿cuáles son esas claro. cosas que te hacen único, especial y te hacen un poco diferente a todo el mundo? Porque cada uno de Claro, nosotros tiene algo que nos hace únicos y especiales para lo que realmente se nos da mucho más fácil que para otras personas. claro. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿qué te viene a la mente cuando tú dices el poder? Yo tengo un poder. ¿Con qué superhéroe te identificas? Entonces, hacer el ejercicio desde ese lugar, entonces vemos cómo un superhéroe se une con otro superhéroe y en conjuntos logran salvar el mundo. Entonces es cómo identificar Claro. si nos los traemos a nosotros mismos. Entonces es bellísimo cuando ellos identifican, wow, claro que sí, yo tengo un poder que me hace salvar mi mundo en el alto rendimiento, en el deporte. Entonces, cuando empiezas como a guiarlo, que es eso que cuando tú lo haces y lo haces, te llena de una energía espectacular, te da felicidad, te da una satisfacción y un estado de plenitud. Entonces, ¿qué es eso que cuando tú lo haces en el día a día y acumulas una cantidad de actividades diarias? ¿Cuáles son ese lugar y ese momento donde tú más sientes este vigor? Entonces, obviamente siempre lo identifican como el momento en el que estás entrenando. Claro, claro. El momento de Entonces, la acción, el el momento en momento el de que la está en acción. acción. Claro. Exacto. Entonces, y cuando estás entrenando, ¿qué son todas esas cosas? ¿Cuál es la ejecución? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el minuto? Donde tú te sientes más feliz, donde sientes esta super energía, donde tú sientes que no quieres que acabe nunca ese momento de ese Claro. entrenamiento. Entonces, ahí es cuando ellos empiezan, wow, ok, ¿y cómo vamos? Una cosa nos lleva a la otra. Claro. Entonces, esa ejecución, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? No, es que se me hace mucho más fácil, ¿verdad? La ejecución con las manos en el caso del karate, ¿verdad? Uh -huh. Es que este kata me hace sentirme que estoy volando. O cuando estoy en la posición en el fútbol, en esa posición yo me siento mucho mejor y siento que voy, pero súper con una energía a cuando el entrenador me pone en otra posición. Entonces es cuando ellos empiezan a darse cuenta de que, wow, necesito este poder, ¿no? Entonces, otra cosa, que es lo que ya hemos venido Claro. conversando, ¿no? Nuestra rueda maravillosa es que tengo el poder del autodiálogo. Claro. Ahorita yo, ese es el momento que yo voy a utilizar. Entonces empezamos a reunir y a darnos cuenta de que cuáles son esa lista de fortalezas que tienes, que son naturales, que son ese talento que simplemente sale a flote y ese talento, ¿cómo lo identifica? No es más
que eso que te hace sentir pleno, en bienestar, en felicidad. Entonces, ¿cuál es ese patrón que se repite Claro. constantemente que te hace sentir todo esto? Más o menos, así es como uno termina, ¿verdad? Yo me imagino que a ti te pasa igual, que uno termina siendo el Sí. detective, observador, para ver cómo es atleta, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las olas del otro atleta, cuáles son las tuyas propias. Entonces terminamos siendo ese detective que lo que nos permite es la observación. Es que, es Más o que es muy menos. curioso lo que me comentas, porque si bien desde cuando yo trabajo pues con empresas no hago el juego del superhéroe, sí es cierto que hay momentos bien específicos dentro de este análisis, ¿no? Yo trabajo la fortaleza dentro de un análisis que es muy común, que es muy conocido, que se subestima muchísimo, que es el análisis DOFA famoso, ¿no? Fortaleza, Ajá, oportunidad, debilidades, amenaza. exacto. Eso es una herramienta que se subestima mucho porque yo creo que ha caído digamos, en una forma de usarla que no es la correcta, ¿no? Esa es mi visión. Pero más allá de eso, cuando yo trabajo en las fortalezas, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, es muy interesante porque normalmente yo lo que hago es trabajar el equipo con retrospección y retroalimentación, Okay. ¿sí? No busco los superpoderes desde el punto de vista tácito, pero sí es cierto que cuando rebobinamos un poco hacia atrás y vemos lo que hemos construido, de una manera u otra estás reconociendo las fortalezas y las cosas buenas que has hecho a lo largo del tiempo que te han traído hasta aquí, ¿sí? Entonces, Exactamente. al poner la empresa y el equipo en conciencia, que quizás los 5 años, los 6 años, los 7, los 4, los 3, lo que tengan, han logrado cosas que quizás no estén en su pico, porque es probable que no estén en su pico, pero han ido logrando cosas, que no todo ha sido malo, como a veces se piensa, sino que Ujú. sencillamente hay sus ciclos, ¿sí? Hay momentos en que estás muy bien, como hay momentos en que las cosas pues no funcionan tan bien, pero eso no quiere decir que tú no tengas las fortalezas para afrontar. De hecho, dentro del análisis estratégico hay cosas muy interesantes porque desde la fortaleza, cuando lo empiezas a unir con los otros componentes que te comenté, empieza lo que llamamos la construcción de las estrategias. Es Ajá. decir, cómo voy a abordar desde mis fortalezas, ¿sí? Lo que me presenta el mercado, en el caso de una empresa, lo que me presentan a lo mejor como oportunidades en el entorno donde me muevo, quizás con otras asociaciones, con otros empresarios. Desde mi fortaleza, ¿cómo puedo abordar eso? Desde mi fortaleza actual, porque esa es la otra. O sea, hay fortalezas que son hoy y hay fortalezas que tú vas construyendo en función de ese reconocimiento de lo que puedes alcanzar o de lo que puedes lograr, ¿sí? Es que es Que es maravilloso. esa visión que tú y yo sabemos que existe inclusive en el deporte, porque al final, cuando tú colocas a un muchacho a visualizarse en el podio, por ejemplo, es Ajá. una visión. Entonces, para llegar allí, igual pasa en la empresa. O sea, ¿dónde quieres tú llegar como empresa? ¿Dónde quieres tú llegar como líder? Entonces, yo al visualizarme allí, aunque el camino sea corto o largo y tenga su ciclo, pues yo soy capaz de construir eso que necesito para llegar, ¿sí? Desde ese autorreconocimiento, desde esa retrospección y en el caso de los equipos, desde esa retroalimentación. Y es muy Y, interesante este tema porque en el caso de tanto del alto rendimiento, donde no solo es el atleta, sino su equipo, lo que hemos venido hablando del ujú, episodio 1, en el caso de las empresas es igual. No es él solo el liderazgo o el CEO o el director, es él y su equipo que son personas, es que todo ujú. al final se complementa, ¿no? Y pues de esa manera logras avanzar. Como yo te decía en estos días, ¿no? Que estábamos hablando petit comité, para mí el tema de la fortaleza es un tema fascinante porque todo está por descubrir. Además que las fortalezas son relativas. Ojo, Ujú, ujú, ¿sí? Todo ujú. depende del momento en el que estés y de lo que te pide el entorno, llámese competición o competencia, como le dicen en Latinoamérica, o competición, como se dice en España, llámese, Ujú. ¿sí? Llámese retos. Entonces, ahí afloran, ¿no? Y van aflorando, y van madurando, y van evolucionando. Entonces, desde mi perspectiva de lo que yo hago, pues, si bien usamos los poderes, usamos estos ejercicios, ¿no?
Sí, o sea, es un mundo bellísimo porque como tal como tú lo dices, o sea, vas evolucionando y en el camino de Sí. la evolución y las etapas de vida que te tocan a nivel personal, profesional, vas descubriendo, wow, no había experimentado esta área y resulta que Ujú. esto se me da muy fácil y ahora, entonces desde allí, o sea, las fortalezas te permiten una gestión de las emociones y del momento espectacular. Porque entonces, ¿cuál es la fortaleza que tengo que activar en este momento para yo poder gestionar algo que tengo que soltar o algo que tenía que controlar y resulta que me cambiaron completamente la perspectiva y el momento, el entrenamiento, la competencia, la hora? O sea, ¿qué es de mi fortaleza lo que yo voy a utilizar en este momento para gestionar esta situación tan retadora, ¿no? Entonces, Claro. ahí es donde aparece, obviamente, el autoconocimiento y decir, bueno, esto es mío, yo lo puedo manejar desde este lugar para yo poderlo manejar y ubicarme siempre en lo positivo y mantenerme en mi autoconocimiento y mi autoenamoramiento, que no es más que el amor propio que tiene, compasión, fortaleza, decisión, conexión, mente y cuerpo para poder transitar ese momento. Entonces, ¿qué te Eso, lo da? eso es muy clave, eso es clave, muy, muy clave lo que estás diciendo, porque al final, no solamente en el mundo del deporte, en el mundo de la empresa, que es lo que nos une a nosotros aquí, es que en todo. Uh Al final, -huh. nosotros como personas, si aprendiéramos a generar ese autoconocimiento pleno, ¿sí? A identificar dentro de ti qué es lo bueno que tienes o qué es lo que te falta hacer para tener eso Uh bueno, pues -huh. yo creo que a nosotros los seres humanos se nos aliviaría a veces mucho las cargas, ¿no? O sea, totalmente. Fíjate, a mí me pasa algo con esto que ellos viven, ¿no? Porque tú cuando el atleta, ¿verdad?, de alto rendimiento, lo hace vibrar muchísimo cuando está en plena acción, Uh ¿no? -huh, De su deporte, cuando lo está uh viviendo. Pero -huh. ocurre mucho que cuando va a su mundo, a su vida personal, entonces como que se apaga un poco. Uh Entonces, -huh. ¿qué pasaría? ¿Verdad? No sé si a ti te ha pasado pero ¿qué pasaría si entonces esto que estás utilizando y estás poniendo en servicio tu fortaleza que te hace vibrar y te hace enamorarte muchísimo más de ti, cómo lo traspolamos a tu vida y a tu mundo para que entonces haya mayor equilibrio y tú no solamente te actives en amor, en pasión, en felicidad, solamente en esa área, sino llevártelo también a tus otras áreas? Cómo activar esas fortalezas que tú pones al servicio Uh -huh. en ese espacio, cómo lo pones también en tu vida. Claro. No, igual aquí, porque al final, quizás desde otras perspectivas, cuando tú tienes un negocio y tienes trabajadores en tu haber, quizás, pues siempre como te digo, se colocan estas barreras, ¿no? Que el trabajo, que no, Ajá. que tú sabes, ¿no? Que no me Uh motivan o whatever, -huh. cualquier cosa de estas que es muy normal y muy típico. Pero si tú como persona aprendes a gestionar todo esto que estamos hablando, inclusive en la parte laboral, se te hace un poco más ligera, más fluida y eres capaz de aportar. Que ahí es donde a veces yo intervengo, ¿no? En mis clientes y les digo a la gente, o sea, ¿qué aportas tú a la empresa? Porque sí, muy bien, tú estás trabajando en una empresa y tú aspiras, hablo en términos promedio, porque sabemos que hay casos también de empresas que son bastante complejas, ¿no? Pero en términos promedio, cuando tú entras a una empresa, normalmente se aspira a que esa empresa nos dé, ¿cierto? Uh -huh. Uh Y -huh. sí, pero es como te digo, es bidireccional. Es Uh decir, la -huh. empresa me da, pero yo también, como persona trabajadora y profesional, aporto y debo aportar a esa relación. Uh Y eso -huh. se logra y se plasma en el momento que tú sabes exactamente, no solamente profesionalmente que puedes dar, porque eso te lo da, digamos, la formación, sino desde tu punto de vista personal, qué competencias tienes tú, qué fortalezas tienes tú que te permita aportar en esa relación laboral y en esa sinergia de equipo que tienes que desarrollar. Eso implica una evolución y una madurez personal muy grande. Muchísimo, un Sí, autoconocimiento y un viaje sí. interno de autoconciencia y de hacer consciente ese momento constante, pero espectacular para llegar ahí. Uh Para -huh. llegar allí. Pues bueno, Francis, este es el abreboca que nosotros íbamos a dar hoy. Como siempre digo, es un tiempo corto porque está demostrado pues que
mucho más de 15, 20 minutos. Ya no nos gusta ver en videos a nosotros. Sí. Y la semana que viene vamos a explicar un poco el cómo, ¿no? ¿Cómo lo descubrimos? Cómo nos descubrimos y cómo nos fortalecemos internamente y cómo nos generamos ese amor propio, que eso es fundamental, ¿no? Partir del amor propio, de querernos, de admirarnos, ¿sabes? Si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Si no te admiras tú, ¿quién te va a querer? Y aquí no hablamos de temas físicos, ¿no? Hablamos de reconocernos lo que somos y lo que valemos para nosotros poder querernos y poder querer a otro de la misma manera, ¿no? Y vamos a trabajar un poco cuáles son esas herramientas que podemos estar utilizando, que nos llevan a darle nombre a cada una de esas fortalezas, que nos llevan a vivir y a transitar y a gestionar el alto rendimiento. Porque bueno, al final del día vivimos en alto rendimiento. Total. Es impresionante cómo la vida nos va llevando a eso, ¿no? Y hacer y hay que saberlo gestionar. Exacto. Y hacer consciente la fortaleza es lo que nos permite poder transitar este alto rendimiento con plena felicidad y satisfacción. Así es. Bueno, mi querida Francis, gracias como siempre. Nos vemos el martes que viene, Dios mediante. Así es. Un abrazo, Milagros. Cuídate mucho. Chao. Chao a todos y gracias por conectarse. Gracias. Hasta luego. Chao.